Buenas tardes, argelinos, argelinas. Se dice que para conocer a la gente hay que estar en su casa. Nosotros estamos en casa, una casa que se llama España. Por eso nuestro invitado de hoy es español, es autóctono, es converso y es conocedor de nuestra cultura e identidad. Con él intentaremos comprender la sociedad española y su punto de vista sobre la inmigración musulmana. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes a todos, o buenos días, no sé. ¿Quién es Miguel Ángel Pérez? Miguel Ángel Pérez es un ciudadano, vecino de la ciudad de Barcelona, del barrio de Gracia, que adoptó el Islam cuando tenía unos 24 o 25 años. ¿Y cómo fue? Pues la verdad es que era una época en la que unos años atrás, 3 o 4 años atrás, tenía grandes dudas sobre temas relacionados con la espiritualidad, con la búsqueda del conocimiento de uno mismo, y leyendo libros, sobre todo un autor francés que se llama René Guénon, pues me interesé en el mundo de la espiritualidad y de la religión, y todo ese proceso desembocó en la conversión, o en la aceptación del Islam como un camino, una manera de vivir en esta época. Perdona por la pregunta, pero puede parecer un poco absurda, ¿Se considera usted una persona integrada? Bueno, la verdad es que la pregunta es graciosa y no es la primera vez que me la hacen. Recuerdo una periodista catalana que justo después de mi conversión me hizo una entrevista y me hizo la misma pregunta. Yo le dije, oiga, pero usted es consciente de que yo he nacido aquí, me he criado aquí y que los valores que he recibido son los de aquí. No entiendo la pregunta. Y me la hizo. Entonces, es una pregunta a la que nos hemos de enfrentar los musulmanes constantemente, ¿no? De si estamos integrados. Porque el que la pregunta, el que la emite, lo que realmente te está preguntando es: ¿tú te has asimilado a nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestras costumbres? Entonces la respuesta siempre va a ser no. Nosotros lo que estamos haciendo es un proceso de convivencia entre diversas culturas y lo que estamos provocando es que haya de aquí, pues a lo mejor 100, 200, 300 años, una cultura nueva. Cosa que ha sucedido siempre a lo largo de la historia en todos los puntos del planeta. La cultura es dinámica. ¿Qué representa la palabra integración para usted? Para mí, representa dos cosas, en función de quién la use. Cuando la usan las personas que están socializadas en el racismo eurocéntrico europeo, significa asimilación. Cuando la dicen las personas que son conscientes de la importancia de la convivencia intercultural, significa un proceso bidireccional entre la sociedad acogida y las personas que se asentan en esa sociedad y que empiezan a compartir valores, empiezan a compartir costumbres, empiezan a compartir tradiciones, generando una nueva. Fue el velo, después el niqab y ahora el burkini. ¿Por qué tanta polémica? En parte es por un rechazo a esa modificación cultural de la que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Hay como un miedo o a lo mejor hay una sobreidentificación cultural con unos principios y valores que se consideran que jamás han de cambiar. El velo, el niqab, el burkini son la representación clara de que hay una integración en el sentido intercultural por parte de una cultura que se considera foránea, pero que no lo ha sido y de hecho no lo es, en las sociedades europeas. Y eso genera ese rechazo, se percibe como algo que está creciendo en nuestra sociedad que no es nuestro. Según usted, ¿cuál debe ser el papel de la mujer musulmana en este país? Pues exactamente el mismo que el de la mujer no musulmana, pues una ciudadana que sume esfuerzos para el bien común de todos los ciudadanos. Cuesta creerlo un poco. Bueno, yo quiero volver un poquito a lo del burkini, lo del niqab y lo del velo, porque no, hay que desarrollarlo un poquito más. El europeo muchas veces ve en ello símbolos o focaliza el símbolo del retroceso respecto de los principios que ellos supuestamente defienden y enarbolan con mucho celo, ¿no? No entienden que precisamente es por esos principios que defienden y abanderan
que se debería permitir que se llevara pues, cualquier prenda que una mujer decida llevar. Estamos hablando de unos derechos básicos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos del Ser Humano y en el caso de España, derechos recogidos tanto en la Constitución española con diferentes leyes orgánicas que desarrollan, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Y entonces a esas personas que tanto miedo o tanta polémica les suscita el hecho de ver que una mujer decida llevar un burkini o un niqab o un hijab, debieran saber que lo hacen en el ejercicio de esas libertades por las cuales ellos han luchado. Pero es que a ellos les cuesta creer que una mujer tenga tal elección. Es un prejuicio... Lo achacan mucho a la presión social. Es un prejuicio que ya hemos visto en otras épocas. Durante el franquismo existía la sospecha del rojo, ¿no? Del que era contrario y no estaba afecto al régimen franquista. En todos los momentos en los que un modo de pensar se establece como hegemónico y se sectariza, por decirlo de alguna manera, ese modo de pensar, existe esta sospecha constante en relación al que no piensa como tú. Esas personas que sufren este tipo de pensamiento, estas personas que sufren o que padecen este tipo de pensamiento debieran entender que están siguiendo los mismos patrones que han seguido los franquistas o que han seguido los movimientos nazis o fascistas. Hay un experto italiano en ciencia política, se llama Giovanni Sartori. Dice textualmente que el Islam es incompatible con la democracia. ¿Realmente es así? No es cierto para nada. La democracia el Islam es una tradición que ha acreditado, y digo porque hay que ver la historia a lo largo del Islam, ha acreditado que es capaz de adaptarse a cualquier tipo de gobierno. Vemos que los musulmanes hoy en día están perfectamente viviendo y no generan conflicto, no han generado conflicto en diferentes sistemas de gobierno. Hablamos desde dictaduras a repúblicas socialistas, a democracias parlamentarias, democracias representativas. Es absolutamente falso por la experiencia práctica. Y en cuanto a los principios, el Islam es una tradición en la que se fomenta el consenso, o sea, lo que sería una democracia más directa o democracia asamblearia o participativa, pero se puede perfectamente adaptar, ya lo hemos dicho, si se adapta a las dictaduras como las que hemos visto que han existido hasta hace poco, es perfectamente adaptable a una democracia representativa como la que tenemos en nuestro Estado. Pero justamente Giovanni Sartori dice que hay una guerra de religión y a la guerra hay que responder con otra guerra. Bueno, esa es la visión de los intolerantes. Tenemos ese mismo discurso en ISIS, ¿no?, en relación al pensamiento europeo y al modo de vida europeo. Entonces, claro, cuando tú vas a contrastar la opinión de los extremos, el discurso ya sabemos el que es. Desgraciadamente en España, en Europa hemos conocido ese discurso de mano del nazismo y hemos visto las consecuencias. ¿Considera que el papel de los musulmanes en este país es eficiente? Dicho de otro modo, ¿son parte de esta sociedad o viven al margen? Eso hemos de decirlo claramente, hay en esta sociedad una inferiorización del colectivo musulmán que se puede ver muy claro, por ejemplo, en el incumplimiento de aquellos acuerdos o la conculcación de aquellos derechos que tienen expresamente reconocidos por ley y que de manera sistemática, y digo sistemática porque es una manera estructural, institucional de denegar esos derechos que tienen consolidados, está ocurriendo. Y ponemos, por ejemplo, el tema del acceso a menú halal en los colegios públicos y concertados, un derecho que está recogido en una norma que es un rango de ley, la Ley 26/92, que recoge los acuerdos de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, que cuelga a su vez de una ley orgánica, hablamos de una ley orgánica que tiene el mismo rango legal que el Estatuto de Autonomía catalán y que además cuelga de un derecho fundamental. Y estos acuerdos, esta ley prevé la posibilidad, si es posible, que los colegios proporcionen alimentación acorde a las prescripciones dietéticas religiosas de los musulmanes en lo que es el comedor escolar. Pues se está incumpliendo de manera sistemática y esto se hace con un conocimiento claro de ese incumplimiento y con una invisibilización clara también de ese derecho. Eso nos convierte en ciudadanos de segunda categoría, puesto que no tenemos acceso al principio de legalidad, que es un principio también constitucional, al cual debería tener acceso
toda la ciudadanía. Es decir, la ley se debe cumplir de manera igual a todos los ciudadanos. Y si eso no es así, es que tenemos un problema. Y en este caso los musulmanes ahora tenemos un problema ya no solo por el menú halal, sino también por otras cuestiones como las clases de religión en la escuela, que también están previstos en estos acuerdos, y luego por otra serie de políticas institucionales que claramente nos señalan como un colectivo que somos potencialmente conflictivo cuando no es la realidad. Es como cuando la época en la que había atentados en el País Vasco, que surgieran leyes exclusivas para vigilar a todo aquel que fuera vasco. No, mire usted, los delitos los cometen los delincuentes y el resto de la población, la mayoría de la población, no deberíamos estar, digamos, en el mismo saco. Hoy en día tenemos unos protocolos, por ejemplo, de vigilancia en las escuelas públicas, de vigilancia, de control de radicalización de los jóvenes musulmanes, y eso se hace de manera indiscriminada a toda la población. Por lo tanto, ya son acciones institucionales que son claramente racistas porque inferiorizan en relación a la sociedad, al conjunto de la sociedad española, a aquella parte de la sociedad que somos musulmanes. O sea, según he entendido, que son los políticos quienes impiden que la comunidad musulmana forma parte de esta sociedad, o que sea activa. Hay un bloqueo institucional que a su vez está alimentado por un racismo social que es estructural y que siempre está condicionado, evidentemente, por un discurso institucional. Si hace 24 años que tenemos esta ley que nos concede esos derechos y no se ha cumplido, evidentemente que ha sido porque las instituciones no han tenido voluntad política de hacerlo. Y sabemos perfectamente cuando eso ocurre, eso en sí mismo, esa negativa de las instituciones de asumir sus responsabilidades con la ciudadanía, eso ya es un discurso político, y en este caso un discurso político que convierte a una parte de la ciudadanía, en este caso los musulmanes, de segunda, como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría. ¿Cuál es su visión sobre el mundo musulmán actualmente? ¿Considera que es el mismo que cuando se convirtió? Bueno, yo la visión que tengo, yo me hice musulmán precisamente porque buscaba el aspecto más espiritual y más profundo y metafísico de la tradición musulmana, que es el sufismo. Como todos los argelinos debieran saber, lo que es el norte de África ha sido, y la gente que además en Argelia, que tenemos un pasado histórico donde, por ejemplo, el sufismo ha sido muy presente, por ejemplo, en manos del Emir Abdelkader al-Jazairi, ¿no?, que era un sheikh de la Tariqa Shadriya. Nosotros hemos practicado siempre un islam en el norte de África. Perdón que me socialice a las personas del norte, pero yo me siento de ahí, culturalmente ahora. Hemos practicado un islam tradicionalmente maliki, de los seguidores de la escuela Ash'ari, y que han seguido el sufismo que ha dejado Imam al-Junayd, ¿no? Así se describen en los libros tradicionales que han estudiado seguramente tus abuelos y los abuelos de todos los argelinos, como por ejemplo el Mu'in el Matin de Ibn Ashir, ¿no? Entonces, yo entré al Islam por el sufismo. ¿Qué me he encontrado cuando entré al Islam? Me he encontrado una serie de movimientos relacionados con lo que se denomina Islam político, una serie de movimientos relacionados con lo que se denomina wahhabismo o salafismo, que me han hecho muy difícil a veces la convivencia en las mezquitas y en los centros de culto. Es algo con lo que hemos tenido que aprender a lidiar, porque precisamente todos estos movimientos de alguna manera denostan lo que era el Islam tradicional que se había vivido hasta justo antes de la colonización. Son movimientos poscoloniales, reactivos a la colonización, y muchas veces también utilizados por las potencias coloniales en sus disputas geoestratégicas, ¿no? Mucha gente piensa que las religiones son la causa de nuestros males. ¿Es así? No, es el sectarismo. Ese es un tema que he meditado mucho estos días. Es evidente que el único mal es el único que coge una espada y mata a un ser humano, es otro ser humano. El único que coge una pistola y mata a otro ser humano es un ser humano, no es la religión. Entonces, el problema son las ideologías, son las maneras de pensar, son los sectarismos. El pensamiento nazi no era una religión, no tenía nada que ver con la religión musulmana ni con cualquier otra religión, y cometió un genocidio. El conflicto que hubo en los Balcanes, a pesar de que se pudiera revestir de ciertos tintes religiosos, en realidad eran temas identitarios nacionalistas que estamos viviendo
con mucha fuerza hoy en nuestro país y que fueron los que provocaron esas terribles matanzas. El problema hoy en día tenemos budistas en Myanmar, en Birmania, asesinando musulmanes, y tenemos a ISIS asesinando musulmanes, cristianos y todo lo que se les mueva. El problema no son las religiones, el problema es el sectarismo de las personas a la hora de asumir esas formas de pensamiento, independientemente de si son religiosas, son laicas. El pensamiento en el mundo islámico, de manera que haya un solo Islam, ¿es viable? ¿Ha existido alguna vez? No. El único momento en el que existió un Islam homogéneo fue en tiempos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y quizás con sus primeros seguidores, ¿no? El Islam inmediatamente, con su rápida expansión, pues empezó a manifestar diferentes maneras de interpretar, porque además el Islam ha sido una tradición que ha invitado siempre a la búsqueda del conocimiento, y el Islam inmediatamente se nutrió de conocimientos tanto de la Grecia clásica como de Persia, y se fue reformulando sin perder por ello su esencia, ¿no? Entonces el Islam siempre ha sido muy diverso. Además, cuando ha llegado a una tierra no ha aniquilado la cultura de aquella tierra, sino que de alguna manera se ha funcionado a esa cultura, asumiendo los valores esenciales, y esa diversidad y esa riqueza que podemos ver en los países musulmanes es lo que es el Islam. Entonces yo entiendo que el Islam puede vivir perfectamente en la diversidad, porque siempre ha sido diverso y plural. Por último, ¿qué futuro predica para la inmigración musulmana en este país? Bueno, primero yo empezaría a cambiar también terminologías, ¿no? Es verdad que hay personas que han llegado recientes o de alguna manera que han hecho un proceso migratorio y han regularizado o no su situación, pero también hemos de entender que ahora ya hay muchos hijos de musulmanes que habían realizado ese proceso. También hay muchos musulmanes como yo que hemos dado el paso, somos españoles, hemos dado el paso, catalanes, y dado el paso al Islam. Entonces ahora mismo ya no deberíamos tanto hablar de una cuestión de migración. Podemos hablar, si quieres, de la problemática que representa el tema de los refugiados, ¿no? Que ahora, pues, con las últimas palabras del rey de España, pues parece que tiene relevancia el hecho de que deban respetar la cultura, esa cultura inamovible y eterna que se tiene que preservar en Europa. Los refugiados, ¿no?, en el ejercicio de su derecho de asilo, derecho internacionalmente reconocido, deben hacer un esfuerzo para respetar esa inamovible y eterna cultura eurocéntrica. Bueno, la cuestión es que nosotros somos musulmanes, somos 1,5 millones ya en España, 4 millones en Francia, otros tantos millones a nivel europeo, me parece que somos 15, y evidentemente tenemos un futuro muy complejo debido a la cantidad de movimientos populistas de extrema derecha que están surgiendo en países tan importantes como son Alemania, como son Austria, como son Francia. Y entonces nuestro futuro depende un poquito de nosotros, de la capacidad que tengamos de movilizarnos, de la capacidad que tengamos de demostrar, que no debería ser así, me molesta mucho decir esta palabra, pero de la capacidad que tuviéramos de sumar junto con los no musulmanes una construcción de un bien común en una clave, además aportando en una clave también identitaria propia, ¿no? Es decir, proporcionando soluciones a los problemas de esta sociedad que vienen de nuestra propia cultura y nuestra propia tradición, ¿no? Así que luchar es el único medio para seguir existiendo o sobreexistiendo, digamos. Sí, por supuesto. El que no tiene una causa por la que luchar muere sin haber luchado por ninguna. Eso lo decía Malcolm X, ¿no? Y creo que eso no es solamente un patrimonio para los musulmanes, es para toda la ciudadanía, ¿no? Estamos todos comprometidos en construir una sociedad mejor, hombro con hombro, y esto lo tenemos que hacer todos y todas juntos. Muchas gracias, Miguel, por su actuación, y gracias por todo. Muchas gracias a vosotros.